la mañana con 39 minutos, 9 de la mañana con 39 minutos, está el doctor Joaquín Hernández, conocido académico de primerísimo nivel, además, como bien decía Alcidito, internacionalista y que ha sido editorialista del Diario Expreso. Él es el rector de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Claro, él antes fue columnista del Diario Hoy y ahora es columnista de Expreso. Expreso. Sí, sí, ya Claro, lleva de algún acuerdo, tiempo. claro que sí, claro que sí. Y lo del Diario Hoy, bien que lo traiga a colación, porque, por ejemplo, la gente más joven, por ejemplo, Noemí, capaz no recuerda eso, pero nosotros, yo sí recuerdo en la década de los 90, Claro que sí, claro que sí. claro, cuando, sí, no No, sé, no recuerdo. no, pues usted no, no es, no es de esa leva, ¿no? Y yo creo que hicieron un gran aporte. Joaquín, muy buenos días. En esa época, la página editorial del Diario Hoy era de las mejores del Ecuador. Lo recuerdo clarito, ¿no? Tenían lo que le dicen consejo editorial realmente de lujo en el Hoy. Muy buenos días, Joaquín, ¿cómo está? Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por todo esas recuerdos y sobre todo, pues, que me honra muchísimo por haber escrito en el hoy. Definitivamente, yo escribí en el hoy hasta el último día, ¿no? Que se pudo, con el Gringo Mantilla. Siempre fue una gran obra. La página editorial era una página editorial excelente, como ustedes lo dicen, por todos los que colaboraban allí. Había un pensamiento. Yo tengo en realidad, y ya con lo que dice Noemí, pues le tengo que decir, yo empecé en Expreso, Ah, ok, cuando se funda Expreso, ya. Con Galo con, Martínez Merchán. con Galo Martínez Merchán, así es. Posteriormente paso a escribir en Diario El Comercio, en la época en que, en los 80, en los 90. Guadalupe. Guadalupe Y, Mantilla, de Acuaviva. exacto. Ahí se hace una alianza entre el Telégrafo y Diario El Comercio, y los articulistas de Guayaquil podíamos escribir también en el Telégrafo. Y entonces ahí escribí con Roberto Hansen. Ah, claro, que era el Posteriormente, Fue ministro de... ya eso no siguió funcionando. Fui a trabajar un año al Universo con Carlos Pérez y escribí también en la página editorial del Universo. Qué interesante. O sea que Así, y ha estado ligado al tema de editorial y de medios ¿Qué? de los 70, Joaquín. sí, desde el 73 que empecé con Expreso hasta ahora, que he vuelto de nuevo, el Jorge Vivanco, después que se cerró el hoy. Me acuerdo que un día me llamó y me dijo que me invitaba a almorzar. Y yo dije, qué raro, ¿no? Eh, bueno, yo tenía muy buena relación con él, era el subdirector de Expreso, pero encantado en escucharle a Severo Amable, como él se titulaba en una época en Esto su columna, severo. ¿no? O Modesto Severo, Modesto Modesto Severo. Severo. Eh, ¿Qué? De Jorge Ivanco. Claro, Jorge Vivanco, claro. es severo Entonces, amable, modesto severo. Ah, ya. en- Es que yo sí había escuchado, pero no recordaba. Ya, cuando yo lo leía a Jorge Ivanco, Es ya seudónimo, se había quitado el seudónimo. claro. Era muy sí, común sí, lo del seudónimo, ¿no? Antes era muy común esto de Claro, tener los sí, articulistas seudónimos, ¿no? todo, no, Sí. muchos, sí. Algunos utilizaban seudónimo, ¿no? otros. Otros no. Por ejemplo, el caso de un columnista que a mí siempre me impresionó mucho, eh, eh, de Quito, Raúl Andrade, Gran bueno, es Comercio, pluma. comercio. del diario El Comercio, claro, cuando El Comercio pues tenía esos caricaturistas, esos articulistas de primera. Y Raúl Andrade era esa mezcla de intelectual, diplomático, metido en el mundo exterior, pero a la vez con una visión política local extraordinariamente aguda, no era un irónico. Y estaba también el otro, que en este momento se me va el nombre, pero ustedes seguramente recordarán, que fue el que se peleó con el doctor Velasco Ibarra en una época. Ahí tenía seudónimo y ya después escribió con Juan su Cincielo. nombre. Juan Cincielo, ¿no? Exacto, Juan Benjamín Cincielo era el Carrión. seudónimo y después Diego ya Ojeda escribió también con se su peleó con propio nombre. Velázquez. Ok.
Diego Keno también se peleó Aquí, con Velasco. aquí comentamos con Noemí los nombres, ¿no? De los Juan Cinciero, qué seudónimos tan llamativos, ¿no? Llamativo realmente, Pero lo sí, y él era conocía más un, la gente así que con el nombre. claro, sí, no, y fue un famoso episodio donde Velasco le cogió preso. Bueno, hay algunas leyendas o Claro, ya hay varias especulaciones sobre leyendas. lo que pasó, que bueno, no es del caso mencionar, pero sí él fue, ya en esa época hubo ese atropello a la libertad de prensa porque Juan Cincielo era tremendo y había un periódico en Quito que se llamaba El Tiempo, Tiempo. que era de unos humoristas terribles que ponían mal genio el doctor Velasco Ibarra, porque los picapiedra. Los Eh, Picapiedra Claro. eran y famosos, ¿no? después, claro, después al general Guillermo Rodríguez Lara y a la Junta, y no recuerdo si llegaron hasta la época de Jaime Roldós, pero definitivamente eran gente que de un humor, de ese humor quiteño refinado, político, tremendo, ¿no? Con Velasco sobre todo. Y el doctor Velasco, pues que era una figura que se prestaba, ¿no? Para, no que él quisiera, obviamente, con su majestad, él era lo más ajeno a que le falten el respeto, pero digo, era una figura tan majestática, a veces tan contradictoria, que incitaba al humor, que también pues Ecuador, Quito, Guayaquil eran unas ciudades pequeñas, familiares, donde todo el mundo se conocía y donde las cosas que pasaban en Palacio pues prácticamente eran de conocimiento público, ¿no? Por lo Claro, menos de las familias cercanas y de los grupos que es estaban. muy cierto lo que usted dice. ¿Y qué le parece si vamos con las inquietudes de Alcides, de Julio Ayala también y Claro, luego de por nuestra supuesto. compañera, la ingeniera Noemí Encantado, Ceballos? encantado. Adelante, don Alcides Montilla. Doctor, quisiera su opinión sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Primero por el tema este de la candidatura de Corina Machado, que finalmente fue pues una traición, dicen muchos, del acuerdo que lograron Venezuela con Estados Unidos. Acuerdos que, entre otras cosas, obligaba a Maduro pues a aceptar que todos tenían que ser candidatos presidenciales este año y después ocurrió todo lo contrario, a pesar de que hubo un acuerdo entre la oposición y el gobierno y nada ocurrió. Y también la postura del Ecuador, ¿verdad? Que ha dicho que no va a reconocer los resultados electorales en Venezuela si es que no participan todos los candidatos. ¿Cuál es su concepto, doctor? Bueno, yo creo que empezando por el final, como dice Manuel Adorni, el, el vocero presidencial de Milei, que siempre cuando le preguntan a los periodistas, le hacen tres preguntas y comienza por la final. Empezando por la final, evidentemente yo creo que es una actitud muy digna y muy democrática del gobierno ecuatoriano, digna de todo aplauso. No es posible un régimen como el de Maduro, pues concederle ningún tipo de legitimidad. Y el día de ayer se unió también Chile, ¿no? Con el presidente Gabriel Boric, lo cual me parece muy interesante. Yo siempre he creído que Boric no se lo puede, por más que tenga coincidencias ideológicas, no se lo puede poner al lado de Petro, López Obrador, Maduro y Ortega, por más de que formen parte de alguna manera del socialismo del siglo XXI. Y por una razón que no es subjetiva. La institucionalidad chilena es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, no es el caso de Venezuela, donde lamentablemente los dos grandes partidos políticos destruyeron toda la estabilidad y la legitimidad existente, COPEI y ADECO. Ya prácticamente al final eso era un desastre, una corrupción, y ya habían destruido, que es el gran problema, toda institucionalidad. En el caso argentino, el peronismo pues había también destruido a su manera, pero pese a todo, hay una institucionalidad que viene de Alfonsín en el 84, cuando asume el poder, perdón, en el 81, creo, no, 81 es Malvinas, 84 él asume, 83, 84.
Entonces hay una estabilidad, son 40 años, claro, 84. Se cumplen 40 años del retorno a la democracia de Argentina después de la junta militar de Galtieri, ¿no? Videla, etcétera. Entonces, yo creo que hay una institucionalidad fuerte. Bueno, Milei, por supuesto, no va a reconocerle a Maduro nada, ¿no? Se ha unido Uruguay. Entonces, yo creo que es una manera de una actitud democrática, legítima, y además algo que a mí me parece muy grave. Ya Estados Unidos dijo que si no se acepta la candidatura de María Corina Machado, van a rever las sanciones en abril. Ahora bien, esas sanciones lo que pueden provocar es un éxodo de venezolanos de nuevo hacia los países de la región. Y yo creo que el balance que ya tenemos del éxodo de venezolanos es lamentable. No solamente por el martirio de personas cuyas vidas han sido destrozadas, han tenido que salir a ganarse la vida y ver lo que hacen en todos lados, sino también para los gobiernos que han tenido que improvisar o no han logrado temas de seguridad social y, por supuesto, venezolanos en todas partes, todos los países, hay gente buena y gente mala que también han asolado y contribuyen con los grupos criminales del país a asociarse para llevar más la inseguridad. Entonces, un segundo éxodo de venezolanos sería gravísimo por las consecuencias, porque evidentemente Venezuela no va a ninguna parte con el régimen de Maduro, ¿no? Sino que tienen esa terrible capacidad, como en el caso cubano, de sobrevivir pese a que están ya en terapia intensiva, ¿no? Siguen como cadáveres ambulantes, ¿no? El caso cubano es terrible. Pero, Doctor, sí. doctor, disculpe la interrupción, pero Maduro no iba a aceptar nunca que Así es, Machado pues. sea la candidata. O sea, yo creo que ingenuamente Estados Unidos acordó con Maduro ese tipo de decisiones. Maduro es un hombre que en su vida política muy pocas veces cumple la palabra. Y la única Yo, manera de tumbar a Maduro es con un, una conspiración de los militares venezolanos. Es la única manera para tumbarlo a Maduro. De lo contrario, no lo va a tumbar nadie, doctor. así es, así es. Sí, lamentablemente yo coincido, o sea, usted decía, yo digo que nunca es un mentiroso, es un, es un criminal mentiroso que oculta todo, además en esa fraseología ridícula que tiene para defender sus posturas y hecho el plan de un segundo Chávez en la región, pero que realmente es vergonzoso, ¿no? Es un tipo vergonzoso completamente. Así que yo tampoco tenía muchas ilusiones. Yo me imagino que los Estados Unidos, ante el dilema, porque seguramente lo trabajaron, de todo o nada, dijeron, bueno, pongamos esta posibilidad. Seguramente hubo personas que les dijeron, esta es la salida. Los militares no le van a hacer golpe de Estado porque los tiene en un primer nivel de corrupción y de ingresos. Entonces optaron por eso. Pero la verdad es que había muy poca esperanza de que con todo lo que este régimen ha hecho, los crímenes, las matanzas, los robos, la corrupción, la actuación en países de la región. Entonces, que ellos se vayan nomás, ¿no? Es muy difícil. 9 de la mañana, 54 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Joaquín Hernández, rector de la Universidad Espíritu Santo. Más preguntas con mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Doctor Hernández, qué gusto de saludarlo. Igualmente. Dígame una cosa, volviendo un poco al Ecuador. ¿Qué le parece la situación política fundamentalmente del Ecuador? Ya nos estamos preparando para el proceso electoral. Los políticos, los partidos y hasta el propio presidente ya lo están haciendo, o es un espejismo al momento. Todos están solamente hoy preocupados de salvar al Ecuador de la crisis económica, de la crisis de seguridad, o realmente hay esa visión
tan corta que tienen normalmente los políticos ecuatorianos y ya están pensando en las elecciones del próximo año? Muy irónica la pregunta. Realmente, muchas gracias. Bueno, el escenario político nacional no es el tema normalmente que yo opino, no es el internacional. Pero evidentemente sí es lamentable pensar en este momento, digo en términos generales, y quien lo esté haciendo, pensar en política en este momento, eh, cuando realmente lo que está en juego es problemas muy serios. El programa se sabe cuándo comienzan, pero nunca cuándo terminan. Y habló de un plazo, me parece aleatorio, de 2 años. Colombia no ha normalizado su situación, que estamos hablando de los años 60 del siglo pasado. México hay un recrudecimiento de los carteles. Entonces, no es una guerra que ya se acabó, ¿no? Si todos queremos y tenemos que actuar, porque no podemos sino volver a la normalidad, trabajar en la normalidad, buscar alternativas dentro del criterio de que esto no está terminado y que mientras no haya un Estado que logre recomponer el tejido social, porque incluso el mismo presidente lo dijo, aquí no es un problema solo de dar bala, ¿no? Hay un problema de cómo usted incorpora a las personas, a los familiares, a un ciclo de producción y de reconocimiento que evite que vuelvan a caer en la misma situación que sus parientes. Tenemos adolescentes que no tienen ninguna perspectiva de vida. Entonces, ¿qué hacemos con esta gente? Eso es lo que está haciendo también el gobierno del presidente Bukele en El Salvador, con lo que él llama la reconstrucción del tejido social. Es decir, hacen edificios que se llaman cubos en cada colonia. Las colonias son pues un poco los cantones, aunque no son tan grandes, y allí tienen la lista de todas las personas que de alguna manera están en situación grave económica, social, y que obviamente forman parte o han tenido un pariente pandillero, y lo llaman para darle instrucciones de trabajo, para darle salud, para hacer atención médica a los niños para que jueguen, en un esfuerzo de arrancarles de ese medio que condena, ¿no? Entonces, esa es una parte. Y la otra, evidentemente, es la parte de un Estado que toma una decisión política y que dice, bueno, vamos a intervenir, tenemos que actuar, equivalente a lo que se llama aquí la declaratoria de guerra. Entonces, son dos cuestiones que van paralelamente, ¿no? La reconstrucción del tejido social y la decisión política. Entonces, yo creo que eso debería ser lo primario. Y lo otro que a mí me preocupa enormemente es no se está pensando en las innovaciones que se requieren. Yo creo que hay dos grandes temas, insisto, no es la política local, no es mi tema, pero hay algo que como ciudadano puedo decir, ampliar, flexibilizar las condiciones de trabajo. Es decir, el trabajo es la posibilidad precisamente de muchas personas de salir de la miseria, de la exclusión. Pero si actuamos con un código de trabajo que lo único que hace es mantener a los que están afiliados y al precio de que ellos mismos se quedan sin recibir, realmente no tiene sentido, no tiene sentido. Es decir, tiene que haber una flexibilidad. Como decía un amigo, el presidente de la Cámara de Industria, en una discusión laboral hay una cuarta persona que tiene que venir, que son los que están sin trabajo. A ver qué opinan ellos también, pues. No solo los sindicatos, sino las personas que no tienen trabajo. A ver qué es lo que quieren y qué es lo que desean, tanto joven, tanta persona de mediana edad. Entonces, este es un problema, me parece central. Y el otro que veo que se está haciendo es la focalización de los combustibles, que le estaba oyendo a usted. O sea, yo no sé qué volúmenes de la producción de combustible se emplea tanto para la producción de la droga como para transporte en la frontera. Pero evidentemente una focalización de combustibles es indispensable, ya.
porque tiene dos ventajas. La una, le quita gastos al Estado, pero además le quita uno de los factores que contribuyen a los grupos terroristas para que actúen, que es precisamente el precio de la gasolina, del diésel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que son cosas que se deben ya empezar a hacer y no darle tantas vueltas y no quedarse en otras cosas que quizás son más fáciles de aplicar, porque, claro, a los ciudadanos clase media les viene un impuesto que pueden decir, pero creo que por ahí debieran ir las cosas. Doctor Hernández, yo le hacía justamente esta pregunta, porque en el Ecuador nuestros políticos tienen la creencia de que focalizar, subir el precio de los combustibles, es para ellos el acabose. Y si nos ponemos a comparar, por ejemplo, el país más estable política y económicamente de América del Sur es Uruguay. Allá el precio del combustible por galón está en los 7.32. Es el país más estable económica y políticamente. En cambio, el país más pobre, el país más desolado políticamente y económicamente, Venezuela, a duras penas el galón cuesta 13 centavos de dólar. Es decir, que no hay relación. Si el precio del combustible más bajo significa desarrollo para un país, Venezuela debería ser en este momento el país más desarrollado, pero el más pobre. Acá en el Ecuador, nosotros mantenemos un precio de combustible, por ejemplo, que no se compagina con el de Colombia. Colombia tiene el precio del galón de combustible en $4.12. Nosotros lo seguimos manteniendo en 2.40 como lo tiene Rusia. Pero por favor, ¿cuándo tomamos las medidas para no seguir engañando a la gente en esta comparación que le hago de internacional, ¿no? Porque, mire, ya le digo, Uruguay, el país más estable, es el país que más cuesta la gasolina. Y el país que tiene la gasolina más barata es el país que más pobre está en América. Entonces, se deberían medir estas cosas para que los políticos ecuatorianos no estén engañados creyendo que porque subo el precio de los combustibles pierdo las elecciones. Sí, y yo tendría otro ejemplo que me parece importante, que es el caso del presidente Javier Milei. Milei le dijo a los argentinos lo que pensaba hacer. Claro que está teniendo dificultades. Por cierto, en este momento está ya en Cámara de Diputados, ya consiguió quórum y en este momento se está tratando lo que le llaman la ley ómnibus, ¿no? Que él llama las bases para la libertad de los argentinos. Pero lo que quiero decir es que Milei no le dijo ni le ofreció el oro y el moro como Sergio Massa, perdón, como Sergio Massa a la gente. Él le dijo lo que venía, le dijo que estaba en shock, habló de la motosierra, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que está haciendo. Primero ese decreto de necesidad y urgencia, el DNU famoso, que las centrales sindicales ya se opusieron, evidentemente, en la parte laboral, y luego la ley ómnibus, que es la que está en este momento en discusión. Entonces, él les dijo, se viene esto, pero si no vamos a la hiperinflación. Y ganó las elecciones. Y en este momento está con un 70 y pico % de popularidad. Obviamente eso no es para sentarse sobre ella, pero él está demostrando lo que ha hecho con Aerolíneas Argentinas, ¿no? Lo que ha hecho con una serie de organismos que están despidiendo a la gente que no trabaja y que simplemente venían para cobrar por las complicidades políticas del kirchnerismo. Entonces yo sí creo que el caso de Milei es relevante porque él no le dijo a la gente lo que iba a hacer ni el estado en que se encontraba Argentina. Él le dijo lo que iba a hacer y que estaban en shock. Y ganó las elecciones. Gracias. Mi compañera Noemí Ceballos, a la que le doy el cordial buenos días, continúa con el diálogo. Oiga, solo una Perfecto. cosita, perdón que le interrumpo. Tenemos unos mensajes y quería leerlo. Uno es de nuestro compañero Gustavo y amigo Gustavo González Cabal, que se prepara para esta tarde para Calor Político, y decía que Juan Sin Cielo originalmente es un poema de Jorge Carrera Andrade. Ajá, Y interesante. interesante, ¿no? Y que así tomó el seudónimo Benjamín Carrión. Eh, a,
En el caso No es Benjamín Carrión, no es Alejandro Benjamín Carrión, Carrión. perdón, Alejandro. Alejandro Carrión, exactamente. Buena la aclaración. Aquí también me lo pone. Entonces dice que Alejandro Carrión, Pedro Jorge Vera, Ujú. Sí. Ernesto Albán, Evaristo, tenían un programa radial en Quito y Carrión tenía la columna intitulada Está bien Quito y le daban durísimo al gobierno. Y ahí es cuando, en el 1955, Juan Cincielo fue detenido por agentes del Ministerio de Gobierno de Velasco Ibarra y sometido a actos degradantes. Eh, Ahí están los nombres de los atacantes. Bueno, para hacer un poco de historia sobre el asunto que hablábamos justamente de esa época, ¿no? Muy Y pertinente, muy pertinente. Perdón, y aprovecho esta importante relación. Yo creo que en Ecuador nos falta, por ejemplo, un libro con los artículos de los principales columnistas a lo largo de las décadas del siglo XX, pero no en un mero afán de coleccionar artículos, sino en México, por ejemplo, esto se hace para mostrar cómo el pulso de la sociedad, el humor, la percepción, la sensibilidad, las costumbres van variando. Entonces yo creo que entre un artículo de Raúl Andrade o de Juan Cincielo, que es Alejandro Carrión posteriormente, y otros que van a venir después, yo creo que se podría hacer otra historia del Ecuador, no la historia erudita de fechas, datos, nombres, batallas o golpes de Estado o lo que sea, sino una historia cultural política que sí necesitamos para la construcción de la identidad nacional. una extraordinaria idea. Y ahí está todo escrito. Es verdad. ¿Claro? Desde otro punto, desde todo ángulo, pero totalmente de acuerdo. Tenemos mensajes de también personas que nos escriben a través del Facebook Live y dice Aurelio López. Saludos desde la capital de los Manavitas, Puerto Viejo, a nuestra paisana que está en el panel. Ah, ok. También. Saludos. Saludos. Así. Saludos a mi tierra, Manaví, Puerto Viejo. Miren, para que Y vean. usted de Manta, pues. Yo nací en Puerto Viejo, en Usted no es realidad. Puerto Viejo. En Puerto Viejo, Mire usted, pero ¿no? crecí en Manta, sí. Yo, Saludos a mi linda yo provincia. estaba con la duda porque el otro día dije, Noemí es de Puerto Viejo y usted me dijo al sitio Manta. Claro, yo no Claro, sé claro. porque Nació, siempre- pero... Mi papá es de Manta. Ah, ok. Era de Claro. Manta, sí. Yo Ya. también nací en Puerto Viejo. Sí, 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 yo también Usted nací. también nació, Sí, claro. pero Bueno, Bueno, seguimos con las 10 de la mañana con ya 7 minutos. Doña Noemí Ceballos le pregunta al doctor Joaquín Hernández. muchísimas gracias. Julio, muy buenos días. Espero se encuentre Buenos bien. días, Noemí. Buenos días, doctor Hernández. Qué gusto tenerlo aquí. Hablando sobre tema Ecuador, dos preguntas. La primera, ley que se discute ahora en la Asamblea. Ustedes están en la parte educativa como rector de una de las universidades más importantes aquí en Guayaquil, yo diría también de Ecuador. Percepción desde lo académico en cuanto a la ley que se está promoviendo ahora, alza de IVA, nuevas contribuciones. eh, todos los gobiernos de turno que han estado han venido creando contribuciones desde el año 2016, ocasión terremoto, después deterioro de la economía, luego post-COVID y ahora con la sensación de inseguridad que sentimos, pues bueno, ha nacido el crear estas nuevas contribuciones. Hablábamos un momento sobre focalizar subsidios. ¿Hasta cuándo y qué se debería hacer para no seguir cayendo en este punto de tantas contribuciones? Hacía usted una referencia que Milei no prometió nada al pueblo argentino. Noboa, pues creo que en su momento no tenía tan clara la situación del país. De hecho, él hablaba de no alzar impuestos, que era lo mismo que decía Lazo, y sabemos que al final no se cumplió porque sí hubo impuestos. ¿Qué opina usted al respecto y cómo manejar esta situación actual que vivimos de inseguridad en el país? Bueno, mire, yo la comparación era muy puntual, no era sobre lo que Alcides creo que los partidos, por qué no se preocupaban, y me ponía el caso del costo de la gasolina entre Uruguay y Venezuela. Entonces yo le comentaba y comentaba al público que nos escucha que también hay otra comparación que puede ser muy interesante,
y es el caso de Javier Milei. De ninguna manera quiero ni Argentina es Ecuador, ni Ecuador es Argentina, ¿no? O De sea, acuerdo. son dos países muy diferentes. Pero lo que quiero decir es que ese miedo casi vital de no decirle a la gente la verdad, porque si se les dice la verdad no gano, Ujú. no es tan cierto, ¿no? Es decir, puede llegar a una situación tal de crisis que la gente prefiera lo amargo de la verdad a tanta dulzonería que no sirve para nada. Entonces yo ahí por ahí hacía la reflexión por eso de que los políticos no afrontan o cierto sector de las clases políticas. Entonces era mi comparación, pero estrictamente referido a eso, ¿no? Lo otro, pues ya dije, ¿no? Yo creo que es importantísimo la focalización de los combustibles, eso es fundamental, evidentemente hay sectores, pero este es el momento en que el país está unido por el tema de la seguridad, el presidente goza de una enorme aprobación, entonces yo creo que esto es un paso histórico que hay que dar, porque ya no puede un Estado mantenerse en esa situación, ¿no? Entonces, por ahí es que pienso que va a ir, y no solamente impuestos, y, Ujú. y esa diversificación, y ahora con todos los controles que hay, por ejemplo, mire, y refiriéndome estrictamente a casos concretos, ¿qué está haciendo ahora en este momento Sandra Petovelo en Argentina? Y es la ministra que tiene que ver de capital humano, se llama. Eh, ¿Cuál es el problema del poder de los sindicatos y de los piqueteros argentinos? Que por la legislación kirchnerista, las personas necesitadas de subsidio no reciben, algunos, no todos, subsidios del Estado directamente, sino a través de grupos. Por ejemplo, Evita Contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, los dirigentes de los grupos son los que se llevan ese dinero, pero además tienen la lista de todos los que reciben. Entonces dice, bueno, yo te doy el 80%, pero el 20% lo dejamos para la administración, para pelear por tus derechos. Y por supuesto, el compromiso que tú tienes es que si yo te digo que hay que salir hacia el centro de Buenos Aires marchando en piquetes, vos tenés que venir. Entonces ahí está Beliboni, Grabois, etcétera, todos estos dirigentes de piqueteros. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Ha eliminado completamente eso. Dice, no, ahora solamente van a recibir directamente las personas que necesitan eso. Y además han comprobado de que hay una cantidad, no me recuerdo si, pero un número alto de personas que recibían ese subsidio, que por otro lado estaban viajando a Estados Unidos y Europa, compraban carros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, era una forma de que ciertos grupos cercanos al kirchnerismo estaban. ¿A qué voy yo con eso? De que eso se ha logrado detectar con base a programas de ingeniería de sistemas, detectar quién es quién, hacer la trazabilidad y tomar las decisiones. Entonces, la focalización de los combustibles puede funcionar con todo lo que hay ahora de esa manera. De acuerdo. Una última pregunta. Doctor Hernández, hace un momento veía que la Cancillería le pedía a la vicepresidenta no emitir declaraciones de Israel. Eh, ¿qué opina sobre este tema y sobre todos los conflictos y obviamente, claramente, no obviamente, claramente como esa relación deteriorada que existe entre la vicepresidencia y la presidencia de nuestro país? Bueno, yo creo que ese es un problema histórico, ¿no? El doctor Velasco era, cuando Blasco Peñarera Padilla era su, su vicepresidente, le decía Serrucho, ¿no? Sí, Eh, claro. entonces, a ver, yo no digo que Y me fuese o cuenta mi no, papá, Joaquín, que, ajá, que al doctor Jorge Zavala Vaquerizo no tenía ni oficina, que Velasco ajá, Ibarra no le daba ni oficina, que tenía que ir a hacer oficina Wow. donde le prestaban aquí, por ejemplo, en la corte o en algún lugar. claro. Entonces, más allá de la justicia o injusticia, Lo de validez Rosalía, o pues no no también se validez, acuerda, con Rosalía Arteaga. claro, hay un problema allí que no se ha logrado solucionar, la figura del presidente, la vicepresidenta y sobre todo
con procesos como los que hemos vivido, en los cuales, pues, acuérdense que la muerte cruzada fue súbita. Yo creo que, aunque se decía, sí, vamos a la muerte cruzada, pero nadie pensó que realmente un día se iba a dar. Entonces, ese momento, ¿qué fue? La, la búsqueda de asambleístas, la búsqueda de las fórmulas, y yo creo que ahí pues hubo estos problemas. Entonces, estamos cosechando un problema estructural que es la relación del vicepresidente y el presidente, por un lado, y por otro, que no siempre ha sido así, ¿no? El caso de Durán Ballén con Alberto Dajic no fue de esa manera. En el caso de Osvaldo Hurtado y Jaime Roldós sí hubo tensiones, nunca nunca llegó la sangre al río, pero sí había tensiones porque Jaime miraba las cosas desde una óptica y Osvaldo miraba desde su óptica demócrata cristiana. Entonces, ahí siempre hay este problema. Entonces, yo lo que le diría, bueno, más bien pensemos en lo estructural. Muchísimas gracias a nuestro estimado invitado, el doctor Joaquín Hernández, rector de la UES, editorialista del Diario Expreso, por estar con nosotros. Joaquín, que tenga Muchísimas muy buen gracias a día. ustedes, Eduardo. Muchas gracias a todos, gracias a las personas que nos han escuchado y espero haber en algo contribuido. Muy buen día. No, excelente. Nos vamos a ir a la pausa comercial.